Bienvenidos a un nuevo episodio de Páramo Deportivo. Hoy tenemos un programa muy especial. Reunimos de forma virtual a varios atletas del equipo para que nos compartieran en sus propias palabras algunos mitos y leyendas que siempre hemos escuchado en el deporte y en el ejercicio. Los mitos y creencias en el deporte pues son muy comunes y muchas veces terminan influyendo en cómo los atletas se entrenan, cómo se alimentan o incluso cómo se motivan. Algunos mitos vienen de la tradición popular, otros de experiencias personales y algunos más de interpretaciones equivocadas de información científica. Los coaches, Jaxel y José, van a reaccionar aquí a cada uno de ellos, confirmando qué hay de cierto y qué no en cada uno de ellos. Así que pues vamos arrancando, pero antes de eso, bienvenidos profes, ¿cómo están? Muchas gracias, José, pura vida. Hola José, gracias por la invitación de nuevo. Vamos a ver qué nos sale hoy. Bueno, vamos a ver. Vamos con el primero. Vamos entrando en materia. Este nos lo mandó nuestra querida compañera Gentry. Hola, mi nombre es Gendry, soy nadadora de aguas abiertas y sobre el mito deportivo quiero enfocarme específicamente en uno de la natación. A ver, ¿quién no ha escuchado o quién de niño para poder meterse a la piscina o al mar lo hacían esperarse un montón de rato después de haber comido? Y lo he escuchado en muchos nadadores que no puedo comer nada antes de la compe o antes de entrenar. No, es que tengo que comer una hora y media antes para poder tirarme a la piscina porque no rindo igual. Yo desayuno como campeona antes de una competencia, hago una merienda entre el desayuno y la hora de la compe, si es tipo 9 o 10. Como en el mar y como a la salida. Básicamente paso comiendo durante todo el proceso. Entonces, ¿qué tan cierto, qué tan falso que estar come que come mientras se hace un entrenamiento o una competencia de natación afecta o no el rendimiento? Gracias. Y bueno, siempre Gendricita causando polémica. Todo va a depender de qué vas a hacer, cuánto tiempo vas a durar haciéndolo y qué alimentación estás llevando. Por ejemplo, si vas a hacer un fondito suavecito, no es necesaria tanta energía o tantos carbohidratos para realizar ese entrenamiento, y si vas a realizar unas sesiones de velocidad va a ser totalmente diferente, digamos, porque ahí viene lo otro. ¿Qué estamos comiendo? Si vamos a estar comiendo algo muy pesado, pero le estamos dando chance al cuerpo de que haga el proceso digestivo, no va a haber ningún problema de que cuando ya lleguemos a entrenar, ya eso esté asimilado y podamos entrenar y que más bien esa glucosa esté en sangre, digamos, si le damos 1 hora y media, 2 horas. El tema es estar comiendo algo muy pesado, algo mucha carne, mucha proteína o con mucha grasa y que a nivel digestivo esté tardando mucho tiempo en digerirlo y que por proceso de digestión estés gastando más energía en ese proceso que luego en la actividad que vas a estar realizando. Entonces, más bien comer mucho, muy pesado, te va a quitar energías en lo que estás haciendo y dependiendo del estómago te va a generar una reacción adversa, o sea, se va a salir por algún lado. Sí, yo no puedo evitar hablar de esto sin recordar a mis tías cuando era carajillo. Y después de comer no podía uno entrar a la piscina, ni siquiera estar de pie, no podía mojarse los pies o no podía bañarse después de haber comido, pero ¿cómo bañarse? No podía tocar agua. Entonces, sí, efectivamente es un mito, pues tiene un poco de verdad y un poco de mentira. Entonces, ¿cuál es el asunto con la verdad? Digo, obviamente hay que respetar un proceso digestivo en el que si estamos muy llenos va a haber una acumulación de sangre en todo el órgano digestivo, desde estómago, intestinos, haciendo ese proceso. Entonces, por ahí, como dice Jaxel, vamos a perder energía. ¿Por qué? Porque la redistribución sanguínea del cuerpo está ubicada diferente y no preparada para hacer ejercicio. Pero si llevamos un protocolo de alimentación correcto, como dice Gendry, para antes de la competencia,
Depende de la hora a la que sea la competencia, muy importante, y creo que lo está haciendo muy bien. Y durante la competencia también, si es tiempo en el que tenemos que consumir más porque es muy larga, entonces está totalmente bien. Estamos supliendo los requerimientos energéticos. Lo que hay que tener cuidado es más que todo con la previa y pensar en todo ese vaciado gástrico, y como dice Jaxel, va a salir por algún lado. Entonces hay que ir al baño antes de la competencia. Muy bien, pues sí. Bueno, vamos con el segundo. El segundo es del estimadísimo Turo. Soy Arturo, soy triatlonista y he escuchado que para bajar la grasa se recomienda hacer más peso que cardio. Pero al utilizar un reloj Garmin, normalmente en actividades tipo cardio, muestra que la quema de calorías es mayor en las actividades de cardio versus en las de pesas. Entonces, mi duda sería, ¿qué tan efectivos son los relojes de hoy en día para la medición de las quemas de calorías y los músculos que ellos marcan como objetivos? Porque normalmente una rutina de tren superior marca músculos de tren inferior y viceversa. Entonces, esa sería mi duda. Muchas gracias. Ok, bueno, los relojes de hoy en día son bastante precisos, pero hay un asunto importante que analizar, y es que todos los relojes y las marcas más fuertes en todo el tema de análisis deportivo que crean para la población están basados en las personas que se estudian, y las personas que se estudian son deportistas. Entonces, por ejemplo, a veces el otro dato que da el reloj a veces es el consumo máximo de oxígeno. Ok, sí, puede ser muy preciso, está realizado mediante algoritmos, entonces no es una medición directa, igual que las calorías. Entonces no es una medición directa, está basada en sus algoritmos, en datos de como la frecuencia cardíaca y demás. Entonces por ahí podemos decir, son fiables, pero hay que ir un poquito más a fondo. Número 1. Número 2, con la respuesta de la quema de calorías, vamos a ver si hacemos ejercicio de fuerza, estamos, o más bien al estimular el ejercicio de fuerza, estamos haciendo que el cuerpo produzca o tenga más masa muscular después de un tiempo, en un futuro. Al tener más masa muscular, cuando hacemos determinado ejercicio, gastamos más calorías, porque son más músculos moviéndose. Entonces, esa podría ser la mitad de la respuesta. Y la otra es que cuando hacemos y comparamos el mismo tiempo de dos actividades como fuerza y cardio, siempre el cardio va a quemar más calorías. Entonces no es lo mismo hacer una hora de pesas que una hora de correr o de natación o de ciclismo, porque siempre en el cardio vamos a quemar más calorías. Okay. Y digamos, lo que podemos hacer ahí es, Turito, digamos, yo te he visto entrenar con tu Garmin y todo bien, todo excelente. Señor, use su Garmin para correr, nadar y cletear, utilícelo para sus entrenos de fuerza, pero es que los relojitos al momento de hacer análisis de repeticiones y análisis de la actividad que estamos haciendo se basan en dinámicas de movimiento, y las dinámicas que hacemos dentro de un gimnasio suelen ser muy variables, entonces los datos suelen fallar muchísimo, número 1. Y con lo otro, estrés metabólico, digamos, al ser el cardio por lo general un trabajito un poquito menos intensidad, durante el tiempo que estemos realizándolo, como dice el profe, 1 hora pesas, 1 hora cardio, vamos a estar quemando más calorías en el cardio. Lo que pasa es que por estrés metabólico, luego del entrenamiento, usted entrena, se echa una corridita, se baña, listo, fresco, como si nada, pero las pesas, van a generarte un estrés metabólico que va a perdurar un poco más en el día. Entonces, de ahí un poquito más la quema de calorías posterior a tu entrenamiento como tal. Qué interesante. Bueno, vamos ahora con uno sobre composición corporal. Esta nos la mandó la amiga Lisa. Hola, soy Lisa, soy del equipo de running, y el mito que tengo es qué tan cierto es que uno quema más grasa si se corre con el estómago vacío, es decir, realizar cardio en ayunas. ¿Profes? No, mal ahí. Lo que pasa
es que se queman más calorías. Es que el término calorías está, no sé, se está utilizando absolutamente para todo. Tenemos que comenzar a ver el conteo de macros que estemos haciendo, de carbohidratos, grasas y proteínas. El tema es que no está recomendado porque usted está sacando usted está sacando el carro sin gasolina, entonces ese carro va a rendir menos. Si quieres que en un entrenamiento, ya sea de cardio, ya sea de fuerza, sacar tu mejor rendimiento y por ende quemar más calorías, tienes que llevar ese carro, ese vehículo listo, alimentado, con buen combustible, porque si no, no vas a rendir como deberías en tu entrenamiento. Profe. Sí, y también no se queman más o menos calorías. En un entrenamiento determinado vas a quemar las mismas calorías con el estómago lleno que con el estómago vacío. Lo que cambia es que pues si no consumiste nada, el cuerpo tiene que sacar esa energía de otro lugar. Entonces tiene que realizar otros procesos. En el mejor de los casos viene de la grasa. El problema es que si no tenemos una buena alimentación, el cuerpo hace un proceso que se llama gluconeogénesis, que es sacar la grasa de las proteínas. Entonces también ya íbamos perdiendo porque estamos descomponiendo el músculo por falta de alimentación o de calorías o de carbohidratos para poder rendir en el entrenamiento. Entonces sería una desventaja. Me limpió con esa palabrilla, profe. ¿Cómo fue otra vez? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Apúntemela. Lo voy a tener que apuntar, claro que sí. Bueno, ahora vamos con Mariam. Hola, profes. Espero que estén muy bien. Soy Mariam del grupo de Running y mi consulta es la siguiente. ¿Es cierto que el ejercicio focalizado en una parte del cuerpo permite quemar la grasa más rápido? Muchas gracias. Ríase. No, es que no me quiero reír. No sé. Queremos Es que los veo muy sonrientes a los dos. Aclaro en este momento, sí, da risa, pero y cuando Mariam lo escuche, que esto no es personal, esto no es con nadie, es con el mito. Lo que nos da risa es el mito. Y es porque es súper común, es un mito muy de gimnasio. Pero no, la grasa no se puede quemar focalizada. La grasa el cuerpo la utiliza o la consume, la cataboliza para ser más preciso, de manera generalizada. Entonces cuando estamos haciendo ejercicio o post ejercicio, el cuerpo necesita energía y la saca de la grasa, es de un proceso generalizado del cuerpo. Él va agarrando de todo lado al mismo tiempo. No es como que si yo hago 500 abdominales, ya tengo toda la grasa del abdomen, se me eliminó. Así que es de todo el cuerpo. Ok. No, tal cual como lo dice el profe, digamos, es una cuestión más general. Es que no me gusta tanto, pero el hecho de verlo como un sistema de calorías que entran, calorías que salen, va a depender. Si estamos gastando más de lo que consumimos, y vamos a comenzar a estar jalando más grasitas y ahí vas a comenzar a tonificar un poquito más, pero siempre va a ser general. El tema es que hay una cuestión genética ahí que ya todos la tenemos desde que nacimos. Los depósitos de lípidos no están distribuidos de la misma manera en todas las personas. Y las mujeres suelen tener caderas más anchas o depósitos de lípidos más en cadera y en piernas, y los hombres más en la barriga, en el abdomen. Entonces de ahí también tenemos que ir jugando ahí, porque ya hay gente que suele tener más cachetes, menos cachetes, más glúteos, menos glúteos. Entonces al momento de hacer esos trabajos de tonificación, además de todo el proceso nutricional y de actividad física, va a depender de la genética. Al momento hasta que el cuerpo le diga, ok, ya te voy a dar esos cuadritos. Ok, muy bien. La palabra de fue catalizar. No. Catabolismo. Sí. Catabolismo. Sí. Ok. Entonces, vamos con la queridísima Roxana. Y va. Hola chicos, mi nombre es Roxana Morales, soy runner. Yo he escuchado que con el tiempo de estar haciendo ejercicios, enfocándonos más, digamos, en el área de correr, se pueden dañar las rodillas o pueden sufrir desgaste. A mí me gustaría saber qué tan cierto es y le agradezco mucho por abarcar mis dudas. Gracias. Ok, para mí
hijo de pucha, para mí que me encanta esta parte, es un mito enorme, es un mito gigantesco, señoras y señores, pensémoslo de esta manera. No estaríamos como sociedad y como humanidad en donde estamos en este momento si no pudiéramos correr. Nuestros antepasados cazaban en lo que fuera que fueran a cazar durante cientos de kilómetros hasta cansarlo. Eso significa que nuestro superpoder es la resistencia, pero para tener esa superresistencia tenemos que tener una estructura diseñada para correr. El cuerpo humano está diseñado para correr. ¿Qué es lo que pasa? Que desde en la era actual, digamos, estamos con los niños calzándolos, poniéndoles zapaticos desde los 0 años, estamos caminando sobre asfalto, ya no caminamos sobre tierra y estamos teniendo muy malas posturas por sedentarismo. Entonces toda la musculatura que se ha desarrollado durante miles de años específica para correr se ha estado modificando y ha estado cayendo en deterioro. Entonces nuestra marcha se ha modificado y eso es lo que genera que cuando comencemos a correr, dígase, empezamos a correr a los 25, 30, 40 años, ya tenemos una modificación de nuestra marcha que va a generar mayores cargas en zonas específicas. Y si además de eso vamos sin las tenis adecuadas, vamos sin la técnica adecuada, nos vamos a terminar lesionando. No es por el running, es por todo un compendio de malos hábitos como sociedad y como individuos que recurren a que sea tan frecuente una lesión de rodillas. Correcto, y un panorama es que somos una sociedad totalmente sedentaria. Bueno, totalmente no, en su mayoría, en su mayoría somos sedentarios, los trabajos y la dinámica de vida, y el empezar siempre va a llevar un proceso de adaptación, como lo hemos hablado creo que en todos los episodios en los que de una u otra forma hay que mencionarlo. Esto es algo progresivo. Y la otra es que siempre todas vamos a tener un proceso de envejecimiento totalmente normal en el ser humano. Entonces de ahí no hay demasiado que decir respecto a eso. El cuerpo tiene un proceso de envejecimiento en el que algunos va más rápido, en otros va más lento, y las rodillas no se eximen a eso. Ok, muy bien. Vamos con el muchachón Fabricio. Hola, soy Fabricio, del equipo, y pues quería preguntar acerca de un mito que he escuchado, y es que hay ejercicios que más que traernos algún beneficio para nuestra salud, esto nos puede traer algún tipo de lesión, o pues hacerlos son tan malos y son ejercicios los cuales deberíamos evitar. ¿Qué tan cierto es esto y por qué? Es que no entendí muy bien porque creo que es muy general. Es que yo creo, digamos que trata de hablarnos como de actividades, como por decir el famoso CrossFit que lesiona a todo mundo. Digamos, en ese sentido, Fabri, ok, hay un mito en el hecho de pensar de que hay algunas actividades que nos van a lesionar per se, nada más por realizarlas. El tema no es tanto eso, el tema es cómo lo realicemos y si estamos realizando cosas que estén de acuerdo a nuestro nivel de fuerza y a nuestras capacidades físicas. Digamos, en CrossFit, por poner un ejemplo, no tengo nada contra el CrossFit, este es un sistema que suele ser muy competitivo y suele hacer que las personas traten de buscar progresiones muy rápidos. Y aunque técnicamente a veces no, esté llevando ese proceso y el cuerpo no lo está acompañando. Entonces, como dijo el profe antes, todo es un proceso, todo tiene que ir a nivel progresivo. Y, digamos, hay otras actividades que también pueden tener una alta incidencia en lesiones, pero es porque las personas lo están realizando a un nivel que todavía su cuerpo no lo está asimilando completamente. Así lo veo yo. Sí, de cualquier ejercicio o cualquier actividad mal orientada, mal realizada, puede traernos problemas. Si andamos en bicicleta sin casco y nos caemos, golpeamos la cabeza, ya pues ahí hay un ejercicio mal realizado. Si corremos descalzos y nos gusta correr descalzos, y tal vez hay gente que lo hace, pero la mayoría podríamos tener problemas en pies, en rodillas, porque no hay amortiguación, caderas, etc. Si hacemos natación de aguas abiertas y yo me quiero mandar a hacer natación de aguas abiertas y ahí no tengo todavía la suficiente capacidad para hacerlo,
voy a quedar en problemas. Entonces, como la pregunta es tan abierta, lo que podría decir más bien es siempre buscar o saber que la persona que está a cargo de guiarme sea un profesional en ciencias del movimiento humano o alguna rama relacionada, que tenga el conocimiento para dar una guía. Y usted se puede lesionar jugando ping pong. Y todo bien, fue una mala ejecución. Sí. Bueno, pasemos de ahí a otro tema que tiene que ver con otra etapa de la vida y la práctica deportiva. Vamos a escuchar ahora a Marta. Hola coaches, soy Marta y bueno, como ustedes ven, yo ya paso los 45 años. Hace por lo menos unos 4 años inicié lo que es la actividad física y inicié el correr. Mucha gente me ha dicho que a mi edad yo más bien es peligroso porque yo tiendo a perder músculo por la edad que tengo y que más bien para que yo voy a intentar hacer ejercicios y ya yo no voy a ganar masa muscular y que más bien es peligroso. Yo quería preguntarles si eso es real o es un mito. Aléjese de esas amistades. Sí, sí, definitivamente aléjese de esas amistades. No, ya siendo un poco más serios. Bueno, Marta, hay un proceso, más que todo, además, en las mujeres es de mayor cuidado y es por el tema hormonal. Cuando las mujeres llegan bueno, depende, porque a veces se adelanta el proceso de menopausia y eso se adelanta por muchas situaciones que pueden suceder en la mujer, operaciones que tuvieron que hacer, por ejemplo una histerectomía o algunas otras operaciones, y a veces no hay reemplazo hormonal, diferentes casos. Entonces los procesos menopáusicos y posmenopáusicos pueden adelantarse. No es el caso de todas las mujeres, obviamente, y no sé si es el caso de Marta pero hay un debilitamiento de la masa ósea. Por ahí hay un riesgo. La ventaja es que correr, hacer pesas, andar en bicicleta lo reduce, pero todavía puede ser caminar. Son actividades que estimulan la renovación ósea. Entonces, siempre va a ser un beneficio hacer esas actividades. Y aunque no vaya a ser una persona superatleta, si hace pesas no va a ser súper musculosa, va a alargar el proceso degenerativo, como lo mencioné en uno de los mitos anteriores sobre el envejecimiento. Entonces creo que pues no es en quién me voy a convertir, cómo voy a transformar mi cuerpo, porque acabo de empezar hace 4 o 5 años y ya pasé los 40, sino estoy trabajando en mi proceso de envejecimiento de una manera consciente y adecuada. De acuerdo con lo que dijo el profe y viéndolo de esa manera, nuestro cuerpo es nuestro vehículo. Le estamos dando el mantenimiento adecuado hasta cuánto queremos que ese vehículo esté funcional. Entonces, chiquillos, si no nos movemos, no le estamos dando mantenimiento a nuestro primer vehículo, que es nuestro cuerpo, y se va a deteriorar lo antes posible. Simplemente veamos estudios de personas de cierta edad sedentarias comparadas con personas que realizan actividad física, ya sea de manera muy recreativa o una manera ya más semiprofesional o semicompetitiva. 2 grupos de población totalmente diferentes: la masa muscular, la densidad ósea, las capacidades físicas en cuanto a consumo de oxígeno, la capacidad pulmonar, etcétera, etcétera. Chiquillos, movámonos, la verdad, invariable la edad, invariable. Muy bien. Bueno, para complementar esta idea, ahora escuchemos lo que nos mandó Laura. Hola profes, ¿cómo van? Soy Lau, soy runner del equipo y bueno, dicen que a partir de los 40 las personas empiezan a perder masa muscular y que no deberíamos entrenar para correr largas distancias o hacer deportes de impacto porque acelera este proceso, y que aunque se hagan trabajos de fuerza o dieta controlada, la pérdida de masa muscular siempre será mayor que la ganancia. ¿Será eso cierto? Laurita, felicidades por esos 21. Laurita, viene unido al mito que acabamos de trabajar, digamos, lo mismo. La idea es, o el riesgo de lesiones va a venir dependiendo
de cómo hagamos las progresiones, si estamos trabajando técnicamente bien, si estamos haciendo las cosas como tienen que ser, la propensión a lesiones va a ser muchísimo menor. Y con el tema de la masita muscular, como lo dijo antes el profe, y después de procesos menopáusicos o andropáusicos, vamos a generar mucha menos cantidad de hormonas, digamos tipo testosterona, que promueven la creación de masita muscular. Digamos, van a disminuir, no es que van a desaparecer, pero sí van a ir disminuyendo. La cuestión es que si no hacemos actividad física, el músculo se va a comenzar a deteriorar por falta de uso. Entonces, con hacer actividad física, lo que vamos a hacer es el músculo que ya construimos, vamos a mantenerlo durante más tiempo. Bueno, yo voy a hacer una aclaratoria en una frase que ya utilicé hace unos minutos, y es proceso de envejecimiento. Y la aclaratoria es que el proceso de envejecimiento no empieza como uno dice, uy, es que ya son 65, es un adulto mayor. No, el proceso de envejecimiento empieza cuando llegamos a todos los picos y a los complementos de las capacidades y desarrollo del cuerpo. Entonces, más o menos a los 30 años ya termina esa meseta, que más o menos a los 25 terminamos los picos, hasta los 30 más o menos, y empezamos ya a decaer muy lentamente, pero ahí es donde empieza el proceso de envejecimiento. Entonces, ya aclarado esto, me gustaría decirle a Laura, ya estamos todos nosotros ya entrando en ese proceso de envejecimiento. El hacer deporte de resistencia, en este caso correr, nos va a hacer músculos más resistentes. Entonces, no van a ser músculos fuertes, van a ser músculos que aguanten, pero necesitamos complementar con entrenamiento de fuerza para hacer que esa pérdida de masa muscular que se va dando por el proceso natural sea más lenta. Entonces, no quiere decir que vamos a perder, si solo corro voy a perder mi masa muscular. No, es que necesitamos retrasar la pérdida de la sarcopenia, de la que es la pérdida de la masa muscular. Es como tratar de llevar las dos cosas de la mano, pero no quiere decir que si no hacemos las pesas ya nos vamos a quedar sin masa muscular, sino que pues las fibras de resistencia que utilizamos cuando hacemos entrenamiento de resistencia, como correr, nadar en bicicleta, son fibras más delgadas, son fibras que son menos vistosas, y por eso nacen estos mitos. Ok. Ahora vamos a dejar un poquito de lado el asunto de la edad y vamos a un tema muy conocido entre corredores de larga distancia. Para eso tenemos a David Cachorro, que nos hace la siguiente consulta. Hola, mi nombre es David, soy triatleta del equipo Sportlab. El mito es sobre la maratón, que sí es cierto, la barrera que hay de los 30 kilómetros en un maratón, si es más mental o de parte física, y a qué se debe ese mito de que las personas dicen que cuando uno llega a los 30K ya se ratona o presenta mucha fatiga muscular o cosas así por el estilo. Cachorro, saludos. Chiquillos, ok, la famosa barrera de los 30 kilómetros, digamos, es un concepto que se tiene en maratón en cuanto a que después de esa barrera todos vamos a comenzar a tener una caída energética y nos va a costar el resto de la competencia. Ok, es un mito y no es un mito. El tema es que sí ocurre. Lo que pasa es que si nos preparamos, si hacemos una buena preparación, no tanto física, sino también en alimentación y en los protocolos de hidratación, la barrera no se va a sentir o vamos a disminuir los efectos porque cuando hacemos actividad física estamos gastando energía, estamos gastando carbohidratos, estamos gastando estamos gastando agua, estamos sudando un montón, y lo que pasa es que ya llega un cierto tiempo en el que suele suceder alrededor de los 30 kilómetros que la mayoría de la población que hace tiempos promedios como todos nosotros en una maratón, en ese tiempo ya suelen quedarse sin reservas de glucógeno.
Eso se puede retrasar o se puede omitir, como ya lo dije antes, si tenemos un muy buen protocolo de nutrición y un muy buen protocolo de hidratación. Hay gente que corre una maratón, aunque sea por primera vez, y nunca ha sentido la famosa pared. Entonces, es un mito en cuanto a que usted, si lo prepara correctamente en todos los sentidos, no va a suceder. Pero si usted va a correr una maratón, te sales de tus tiempos, estás gastando más energía de la planeada, estás acumulando ácido láctico, no te hidratas, no estás comiendo correctamente, a los 30 o antes o a los 21 kilómetros vas a golpear contra la pared. Eso significa que ya no hay glucógeno en sangre y es el famosísimo quedar tostado en la carrera. Entonces, es un mito y no es un mito en cuanto, como ya lo dije, si lo preparamos o no lo preparamos. Yo creo que este mito empezó a salir después de que los mismos deportistas de maratón empezaran a decir que sentían a los 30 kilómetros esto. Y es como decía Jackson al principio, es una cuestión de metabolismo energético. Entonces, claro, es que corren una maratón en 2 horas, un poquito más. Y ahora ya más bien andan muy casi que sobre las 2 horas. Entonces, lo que pasa es que a los 30 kilómetros, digamos que 1 hora y media, más o menos, ¿verdad? Y en 1 hora y media, depende cómo haya estado el protocolo de nutrición e hidratación, el metabolismo energético, porque además ellos corren al límite de su capacidad heroica, ¿verdad? Entonces están como en ese umbral, están en esa delgada línea, y después de 1 hora y media el cuerpo ya empieza a cambiar de metabolismo y necesita sacar energía de otro lugar, como decíamos ahora con el mito de Lisa, ¿verdad? Entonces es ese cambio de metabolismo energético, pero ellos no bajan el ritmo y generalmente los maratonistas lo hacen en negativo, o sea, hacen su maratón en negativo, que corren los primeros 21 más lento y los segundos 21 más rápido. Entonces eso quiere decir que su exigencia energética es mayor. Entonces de ahí es donde viene eso. Entonces sí, pues sí, como dice Jackson, depende mucho de cómo tengamos un protocolo de nutrición durante la competencia, cómo esté la hidratación y en qué zonas vayamos corriendo. ¿No? Y algo muy importante que dijiste es el tiempo no es lo mismo un profesional que los 30 kilómetros los esté llevando a la hora y media a un corredor común un profesional a la hora y media ya lleva más de 30 kilómetros, un poquito más, y una persona común y silvestre que de los 21 kilómetros tal vez los está llevando en 2 horas. Entonces ya ahí metabólicamente estamos haciendo una exigencia aún mayor, porque aunque estemos tomando electrolitos, aunque nos estemos hidratando correctamente, va a llegar un punto en el que el cuerpo ya no está metabolizando correctamente todo lo que le estamos metiendo. Entonces, dependiendo cuánto vamos a tardar en un evento, también así tiene que ser nuestra nutrición y ajustarla al tiempo que nosotros vayamos a realizar esa distancia también. Jamás para ninguno de nosotros acoplarnos a protocolos de gente profesional. Ok. Ahora, hablando de entrenamientos, tenemos algo que nos comparte la compañera Sharon. Hola, profes. Quiero saber si es un mito o qué tan cierto es. ¿Es verdad que si uno corre como lento o no termina muerto al final del entrenamiento, entonces el entrenamiento realmente no sirvió de mucho? A veces sentimos que si no sudamos mares o no acabamos agotados, como que no hicimos lo suficiente, pero también hemos escuchado que correr suave tiene su ciencia. Entonces quería saber qué tan cierto o mito es. ¿Sirve correr lento aunque uno sienta que ni entrenó? No sé si la entendí muy bien, pero es como que si corremos lento y no terminamos cansados, ¿es efectivo o no es efectivo? Ok. Bueno, primero que todo, cada sesión tiene un objetivo. Puede que en una sesión corramos mucho tiempo lento y no terminemos cansados, y es parte del objetivo de la sesión, porque tal vez 1 o 2 días antes tuvimos una sesión muy exigente y hay que mantener un balance durante la semana del entrenamiento. Entonces, de una parte hay que pensar cuál es el objetivo del entrenamiento, si es un objetivo de que tiene que ser suave. Número 1. Número 2, si es en una etapa en la que estamos haciendo muchos entrenamientos suaves, entonces también hay que entender cuál es el objetivo del periodo. ¿Por qué tanto suaves? Ok, el periodo es trabajar sobre un aeróbico ligero durante mucho tiempo porque estamos estableciendo una base.
Entonces es útil porque tiene un objetivo. Lo importante es saber cuál es el objetivo de la sesión. Cualquier entrenamiento, casi cualquier entrenamiento, pero digamos suave, fuerte, intervalos, series, lo que sea, si tiene un objetivo, yo pensaría que ya está bien orientado y va a tener un beneficio. Que a veces no lo percibimos porque el mito, como en contrapropuesta de Sharon, es tenemos que terminar siempre exhaustos o cansados para sentir que entrenamos. Entonces, ya ahí estamos equivocados. En realidad lo que tenemos es que tener objetivos de entrenamiento. No, tal cual como lo dice Maya, digamos, cada sesión tiene un objetivo y tenemos que tener ese balance entre nuestras capacidades aeróbicas y nuestras capacidades anaeróbicas. Lo que pasa es que la gente suele llamarle la atención o suele tener esa percepción de esfuerzo cuando hacemos un esfuerzo mayor al que deberíamos en nuestras sesiones aeróbicas. Lo que pasa es que eso justamente hace que nuestra parte aeróbica no se esté desarrollando. Entonces, la mayoría de nosotros hacemos deportes de resistencia. ¿De qué nos sirve tener nuestra capacidad anaeróbica, que podamos soportar muchísimo lactato durante un tiempo moderado, si en nuestra competencia no va a ser así? ¿De qué le sirve a un maratoniano poder aguantar el ácido láctico a tope durante 5 minutos si su competencia es de más de 2 horas? Entonces tenemos que entender que si nuestro deporte es de resistencia aeróbica, tenemos que trabajar mucho la resistencia aeróbica, y trabajarla implica hacer sesiones suaves, que tal vez un día, si es una sesión de recuperación de 30-40 minutos, y tal vez ni siquiera subemos, dependiendo de la hora en la que lo hagamos, o que no subemos tanto, pero ese es justamente el objetivo de la sesión, de mejorar nuestra capacidad de resistencia muscular, mejorar nuestra capacidad de utilización de grasas, de nuestra capacidad oxidativa, aumentar nuestra capacidad mitocondrial, de que las mitocondrias se hagan más grandes, vasodilatación, digamos que va a traer muchos otros beneficios y no solamente esa fatiga muscular, que es lo que mucha gente percibe como que el esfuerzo fue efectivo, por ejemplo. Bastante claro. Bueno, y siguiendo con la conversación sobre cómo entrenamos, escuchemos a Alita de la Escuela de Ciclismo. Hola. Les paso aquí un mito que quería que tocaran en el podcast. Y es básicamente sobre este dilema que, bueno, yo al menos lo he escuchado mucho como en atletismo y en bici, ¿verdad? La zona 2 o entrenar a un ritmo mucho más lento del que uno va a competir. Pero como que siento que a veces también eso me genera un poco de dudas porque también es como, creo que es importante y algunos entrenadores también trabajan mucho como pero no sé, digamos en carreras como marathon pace o digamos ya ritmos de competencia, para saber qué tanto el cuerpo puede aguantar esos ritmos sin como que haya un bajonazo metabólico y que eventualmente pues uno claramente explote porque no aguanta el ritmo. Entonces no sé, como que me gustaría que tal vez hablaran de eso y cómo balancearlo, como hasta qué punto sí decir como, bueno, no, hay que entrenar como un poquito más suave y ya en la carrera como meterle full, o hasta qué punto sí entrenar bastante como esos límites durante el proceso de preparación. Ok, bueno, a Ale yo le diría, siempre que vayamos a trabajar ritmos de competencia, entonces sobre su ritmo o su propio récord de 5K, sobre su propio récord de maratón y estos ritmos específicos, hay que tener claro 2 cosas. Tenemos que tener claro que los ritmos están realizados en una competencia en la que ya tuvimos un buen resultado y hicimos un análisis posterior a esa competencia. Entonces, si yo voy a trabajar sobre mi paso de maratón, tengo que tener una maratón que ya haya hecho y haber analizado que esa competencia estuvo bien, que no empalidé, que no le di más suave porque tenía miedo de quebrarme y de no terminarla bien, que no fui con alguien más y iba al ritmo de esa persona, sino que ya tengo un registro de maratón. Y eso aplica para media maratón, para el ritmo de cualquier ritmo. Y el otro es que eso es una parte del entrenamiento y tenemos también las zonas de entrenamiento. Las zonas de entrenamiento las hacemos o se crean pensadas en el esfuerzo y en un test que ya hicimos. Entonces, las dos son totalmente válidas, pero requieren un registro previo, o sea, una evaluación previa para poder determinarlas. Y la tercera cosa que le diría es, todo se hace con una periodización. Si tenemos una buena periodización y una buena planificación, quiere decir que habrá momentos en los que entreno una zona 2 y hay momentos en los que me van a poner a hacer
o una zona más intensa o específicamente ritmos de una competencia ya registrada. Entonces al final todo es agarrar todo lo que hay, meterlo en una olla y hacer una buena sopa, rica, pero bien pensada. No es nada más, me encontré esto, me encontré por allá unas papas, me encontré una yuca y todo lo metí en una olla y vamos a ver qué sale. No, sino que pensé cuál es la receta y cómo lo voy a hacer. Alecita, usted no puede entrenar siempre al mismo ritmo que vas a competir. Es imposible. Te vas a, tarde o temprano te vas a quebrar. Va a pasar algo, te vas a lesionar o no vas a ver mejoras porque no estamos trabajando en una zona específica. Como dijo el profe, la idea de trabajar por zonas es estar generando adaptaciones y mejoras, ya sea en un área o en otra. Digamos, si estamos trabajando nuestra base aeróbica, como lo mencioné antes, va a tener unos beneficios, y si estamos trabajando nuestra base anaeróbica, nuestra potencia, nuestra fuerza, vamos a estar teniendo otros beneficios que al final las mejoras en ambas áreas van a resultar en un mejor atleta, en un mejor corredor, en un mejor nadador, en un mejor ciclista, etcétera, etcétera, y que pueda rendir de la manera más óptima en su competencia. Entonces no tiene ningún sentido salir siempre a entrenar a la misma intensidad en la que vas a correr, porque estamos trabajando siempre sobre la misma zona de entrenamiento. No estamos generando beneficios ni en la zona aeróbica ni en la zona anaeróbica y nos vamos a estancar. Eso es lo peor, que si hacemos siempre lo mismo, ¿cuál va a ser el resultado? Siempre el mismo. Si usted quiere un resultado diferente, tenemos que hacer cosas diferentes en nuestros procesos de entrenamiento. Muy bien, muy bien. Bueno, y si hablamos de entrenar en diferentes condiciones, creo que el mito que viene está bastante interesante. Ese nos lo mandó Jason de Running de Cartago. Hola, mi nombre es Jason Chacón, yo usualmente hago running y me gustaría saber si es cierto que correr a mayor altura mejora el rendimiento, y si es así, si es suficiente con entrenar 1 o 2 veces o si hay que vivir en altura para realmente tener beneficios. Gracias. Ok, digamos, es una cuestión que a mí me ha llamado siempre la atención, y una vez en la universidad yo me acuerdo que el profe se detuvo un momento a hablar justamente de este tema. Ni siquiera el entrenar, el trabajar en alturas. Lo que pasa es que cuando a mayor altitud hay menor densidad de oxígeno, entonces nuestra captación va a verse forzada porque tenemos que las mitocondrias van a estar trabajando más para captar la misma cantidad de oxígeno y rendir de la misma manera. Es por eso que, digamos, los africanos, los etíopes, los keniatas, los eritreos, al tener mucho tiempo viviendo en altitud en esa meseta, han generado adaptaciones a nivel mitocondrial que les permiten luego rendir cuando bajan de altitud, porque ellos están entrenando, ya sea el entrenamiento que tengan que hacer, lo están haciendo con ya unas adaptaciones previas y trabajando en un ambiente en el que hay poca densidad de oxígeno. Cuando bajan a nivel de mar, que es la mayor cantidad de competencias top, van a rendir mucho más porque ya tienen esa ventaja, han estado entrenando bajo adversidad. Lo que pasa con nosotros es que nosotros no necesariamente nos criamos ni en una cultura running, ni en un ambiente que nos obligue a desarrollar nuestra capacidad aeróbica en esas condiciones, y que el subir a hacer un entrenamiento específico en altura no nos va a dar los mismos beneficios que estar viviendo allá. Y se ha llevado haciendo estudios científicos que ni siquiera es el entrenar en altura. Digamos, usted puede entrenar a nivel del mar, pero si descansas en la altura, en ese proceso de recuperación es donde vas a generar las adaptaciones para luego, cuando bajamos a nivel del mar, poder rendir un poco mejor. Y hay atletas de ya muy alto nivel que lo que hacen es dormir en cámaras hiperbáricas. Entonces, en cámaras en donde hay poca densidad de oxígeno, ellos entrenan, hacen su vida normal y en las noches se meten a su cama, que es una cámara hiperbárica, y ese proceso de recuperación es lo que les da las mejoras, las adaptaciones. Sí, vamos a ver, yo le diría a Jason que si comparamos a Jason que vive en Cartago con el Jason que podría vivir, o más bien, vamos a exagerarlo, a Jason que podría vivir en Cartago pero en el volcán Irazú, y a un Jason que podría vivir en Jacó, y comparamos exactamente las mismas personas, el mismo ser humano, en esas dos condiciones van a ver
ventajas, va a tener sus beneficios, exactamente por todo lo que decía Jackson. Entonces, por ahí siempre hay beneficios, porque a más altura, menos concentración, ya se lo dijo. Sin embargo, también depende, y bueno, algunos deportistas lo hacen por periodos. De hecho, justo ayer, veía una historia de Raquel Solís, que es una seleccionada nacional de triatlón, y decía que estaba buscando casa en Llano Grande, porque tiene como el último mes viviendo por esa zona de Llano Grande, Cartago, Pacayas y toda la parte del volcán Irazú. Los deportistas que sí tienen tiempo, tienen la posibilidad, lo que hacen es desplazarse en una etapa de pretemporada, muy usualmente, a un lugar específico donde cumpla ciertas condiciones de altura. En ese momento la temperatura deja de ser un factor relevante, el factor más relevante es la altura, y buscan hacer un periodo en el que entrenan a intensidades específicas. No tienen que pasarse demasiado, y es lo que hablábamos hace un momento con Ale de la Zona, no tienen que entrenar demasiado fuerte, tampoco demasiado suave, para buscar esos beneficios en el consumo máximo de oxígeno. Nosotros podemos tener beneficios, obviamente son más pequeños comparados con los que sí pueden estar mucho tiempo o en cámaras hiperbáricas o dedicándose a irse 1 mes, 2 meses a una zona específica, como vamos a ver, a Christian Blumenfeld se fue a Sierra Nevada, claro, todo el mundo va a Sierra Nevada. Runners que están haciendo ahora moda el hecho de irse justamente a Kenia o a Etiopía a hacer alguna etapa de su entrenamiento. Exactamente, entonces pues sí hay beneficios, pero como la mayoría de beneficios, yo creo, para nosotros los deportistas populares o amateur tenemos, pero no tanto como los pro. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar a un tema distinto. Este nos lo envió Crisia de la Escuela de Ciclismo. Hola, profes. Tojuín. La cosa es que siempre, ¿verdad? Entre una vaciladera y otra, molestan con este tema de ir a un ride deslechado. Entonces, siempre me he preguntado qué tan cierto es, ¿verdad? Si es o no recomendable, si hay algo comprobado de que previo a un ride no es como recomendado tener relaciones sexuales. Entonces, ahí se las dejo picando, a ver. ¿Por qué quieres saber eso? Ay, eso está buenísima. Eso está buenísima, Crisia. Vamos a ver. El asunto es, nunca he leído nada al respecto. Entonces, antes que nada, debo ser claro que nunca he leído nada al respecto. No sé si existen investigaciones, me imagino que sí, pero al mismo tiempo pensaría que quién sabe, porque pues, las investigaciones tienen que seguir ciertos protocolos y pues básicamente tendrían que obligar a las personas a tener relaciones para poder investigar. Entonces, quién sabe si hay, y a ver cómo están los parámetros y variables de dichas investigaciones. Ahora sí, ¿qué podría decirle yo a Crisia? Es una actividad física, básicamente es una actividad física, puede ser más o menos activa, depende de muchos aspectos. Y en lo personal, prefiero antes de una competencia o de algo muy exigente, abstenerme, porque he sentido la diferencia, básicamente. Entonces, pues sí, yo le diría que pues si es algo importante, que si es un fondo o una compe o algo que ha preparado con bastante tiempo, que pues una vez que uno se abstenga para ir a hacerlo y a cumplir su meta bien, no estaría de más y no jugársela, pero de ahí pues que viva su vida y experimente también y ella misma pueda tener la respuesta. No, también es una actividad física, y como tu actividad física previa a algo, va a depender de la intensidad, la duración y el tiempo de descanso que le demos entre una actividad y otra. Entonces, igual que dijo Amaya, si es algo muy importante, abstenerse, porque si ya se estaba entrenando, invirtiendo tiempo, dinero, desplazante, alimentación, etcétera, etcétera, en un evento muy importante, no se la juegue, y vaya, haga su evento, enfóquese en lo que tiene que ir a hacer, y luego usted haga su vida conforme dicte su corazón, ya. Pero previo a,
No, absténgase y recupere todo lo que necesite recuperar para el día de su evento. Bueno, ya que estamos con mitos curiosos, no podemos dejar que nos mandó Isa. Hola José, me gustaría saber si es cierto el mito que los tiburones y los cocodrilos en el mar se come a los canadienses. Gracias. Ay, no puede ser. No hay registro, creo que no hay una base sólida. Necesito que vengan más canadienses para acá al trópico para hacer una base sólida de análisis estadístico, pero pues no sé, obviamente hay temas que hay que tener cuidado. Sí, son más blancos. Por ejemplo, se ven más. Sí. No, a ver, si vamos a nadar de aquí en Costa Rica, nos vamos a la playa y hay muchos avistamientos de cocodrilos, evidentemente tengamos cuidado. Luego, la mayoría de avistamientos y problemas con los cocodrilos se da cuando están en época de apareamiento. De hecho, me acuerdo que justo el año pasado íbamos a hacer un taller de aguas abiertas, lo cancelamos por lo mismo. Y leyendo un poco, investigando un toque, es que están en época de apareamiento, están pues más exaltados, hay más, igual que el ser humano, hay más hormonas, entonces es más sensible todo. Son muy territoriales, ¿verdad? Ajá. Con el tema de los cocodrilos, con el tema de los tiburones, no sé realmente, pero podría decir un par de cosas. Una, bueno, mi hermana hace buceo, de hecho siempre me ha invitado y me ha dicho, porque a mí me da miedo nadar solo en el mar. Solo porque, claro, mi atención está en me van a comer. Y siempre me ha dicho, haga buceo, porque se va a dar cuenta cuando usted esté ahí abajo, que el ambiente ahí, usted es un ser más. Ustedes no lo van a volver a ver, no les importa. Entonces, que estuviera tranquilo. Y una novia de un familiar hace un tiempo, que es oceanógrafa, me contó y me afirmó esto. Y me dijo, efectivamente, o sea, ellos no andan buscando, hay un ser humano, no, o sea, somos lo más feo, somos lo que menos rico les sabe, no nos quieren, entonces por ahí ni nosotros y menos los canadienses, Isa, ¿qué va? Muy bien, bueno, después de ese paréntesis divertido ahí, regresemos a un tema un poco más técnico, vamos con Juan Daniel. He hecho ejercicios cualquier tiempo anteriormente y deja un largo tiempo sin hacer nada y pues retorna a cualquier deporte. ¿Qué tan cierto hay que el cuerpo tiene memoria? Sí, el cuerpo tiene memoria. Entonces, así como le puedo decir a Juan Daniel que él se recuerda posiblemente de algunas cosas de cuando era más joven, cuando era niño, y tiene esos recuerdos vívidos, por ejemplo, que a veces uno le llega un olor y uno dice, este olor era de cuando yo estaba en la casa de mi abuelita y tenía tantos años, o ve ciertas cosas y logra identificarlas. Lo mismo pasa con el movimiento humano. Obviamente, a veces lo que se dice es que los músculos tienen memoria. Eso no lo sé, pero tenemos un cerebro bastante desarrollado que guarda mucha información. Tenemos mucha información que a veces se nos olvida, pero siempre está ahí y necesitamos estímulos específicos para que eso vuelva a salir. Entonces, como en la película Intensamente, no sé si la han visto. Básicamente tenemos un banco de memoria en el que hay cosas que están nada más muy profundo, muy largo, se pueden volver a traer, nada más que requiere de estímulos y condiciones específicas. Ok, digamos, en ese sentido, cuando estamos, digamos, en nuestras primeras etapas de desarrollo, nuestro cerebro es liso. Las rugosidades que tiene el cerebro se deben a que mientras estamos aprendiendo se están generando nuevas vías neuronales dependiendo de la actividad que estamos aprendiendo. Entonces, cada nueva actividad que estemos aprendiendo va a generar una nueva vía neuronal. Entonces, al momento de entrar en fases de aprendizaje rápido, digamos que el ser humano tiene ciertas fases, digamos, dentro de la niñez y la preadolescencia, en la cual las neuronas están recubiertas por una proteína que se llama mielina. Entonces, ese proceso de mielinización hace que cuestiones locomotoras y la verdad cualquier cuestión cognitiva
se aprendan con mucha más velocidad. Entonces, ese mito de que los niños son una esponja es totalmente real. Digamos, los niños aprenden actividades muy rápido, digamos, suelen aprender muy bien porque su cuerpo está en desarrollo y están justamente en esa etapa en la que van a generar procesos neuromusculares mucho más rápido que un adulto que está haciendo las mismas actividades por primera vez. Es mucho más sencillo enseñarle a nadar a un niño de 5 o 6 años que a un adulto de 40, aunque ninguno de los dos haya tenido experiencia previa en la piscina o en el agua, justamente por eso. Y el hecho de que tenga memoria es que tal vez si hiciste una actividad en tu niñez y en tu adolescencia, neuromuscularmente, tenga ciertas adaptaciones justamente para esa actividad. Entonces, cuando años después de cesar esa actividad la repites, ya va a haber un proceso previo, digamos, ya va a haber esa ruta existió y tal vez muscular y a nivel óseo ya tu cuerpo está preparado para volver a replicarla. No siempre con la misma intensidad, pero ahí va a estar. Muy bien, muy bien. Bueno, nos quedan 2. Vamos enlazándolo con la fuerza y la resistencia, así que vamos a escuchar a Nancy. Hola chicos, les saluda Nancy y el mito que me gustaría que hablaran es sobre el entrenamiento de fuerza y los deportes de resistencia, que se dice que las personas que entrenamos fuerza y buscamos aumentar masa muscular muchas veces no logramos ser tan eficientes en la parte de los deportes de resistencia. Se habla mucho de que uno se vuelve como muy pesado, poco ágil. Me gustaría hablar sobre eso. Ok, en ese sentido, Nanju, saludos. Vamos a ver, depende todo hasta dónde lo vas a llevar. Obviamente un atleta, un maratoniano profesional, usted ve los biotipos de ellos, son personas muy delgadas y con poquita masa muscular, tanto en tren superior y a veces en tren inferior también. Depende mucho la genética también, hay gente más predispuesta a ser más delgado y hay gente predispuesta a tener mucha más masa muscular. El tema con el entrenamiento de fuerza es cómo lo enfoquemos. Si nosotros queremos realmente mejorar en nuestra carrera o en cualquier deporte de resistencia, nuestro entrenamiento de fuerza tiene que ir de la mano con eso. Si estamos haciendo entrenamientos de fisicoculturistas, probablemente no nos ayuden o no nos dan tantos beneficios como hacer entrenamientos específicos para nuestro deporte, entrenamientos que nos ayuden a mejorar nuestra potencia o trabajar nuestra resistencia muscular a cierta intensidad, etcétera, etcétera, con el entrenamiento de fuerza enfocado en fisicoculturismo, o sea, hacer masa magra, no vamos a tener esos beneficios. Nos va a ser más pesado, otra vez, depende qué tipo de masa muscular estamos construyendo. Digamos, yo veo a Cristiano Ronaldo con bastante niveles de masita muscular y a Lionel Messi, y yo no los veo a ellos para nada lentos. Digamos, ellos corren más de 10 kilómetros en un partido y si tomáramos esos parciales y los sumáramos, estoy seguro que tuvieran mejores tiempos que muchos corredores como nosotros amateur que le damos a la carrerilla. Pero el tema es eso, la masa muscular o el tipo de masa muscular o el tipo de entrenamiento que llevan ellos los va a beneficiar al rendimiento deportivo. Si lo estamos enfocando a otra cosa, no vamos a tener tantos beneficios otra vez. Y más que hacer pesado, la masita muscular es un tejido activo. Siempre y cuando usted esté haciendo fuerza y esté disminuyendo tu porcentaje de grasa corporal, va a mejorar tu rendimiento en deportes de resistencia por el simple hecho que estamos jalando menos peso. ¿Okay? Porque estamos jalando menos peso. Entonces, todos los ciclistas que estén escuchando esto, antes de ir a comprarse la manivela integrada de carbono de 350,000 pesos, ¿por qué no vamos al Nutri? Y bajamos 2 kilos de grasita corporal. Exactamente. Yo le diría a Nancy también, digamos, un par de cosas más, y es, hay que establecer las prioridades, que nosotros no somos atletas que vivimos de esto, como lo digo siempre. Entonces a veces mi prioridad es, quiero tener masa muscular, pero también me gusta correr. Entonces escoja su prioridad, qué es lo que más querés, y después de eso, pues ya hay que ubicarse. Entonces, si mi prioridad es hacer pesas y tener más masa muscular, entonces tengo que saber que posiblemente mis tiempos puedan ser mejor corriendo, pero no son mi prioridad ahorita. Y pueden cambiar después. Y en un año, entonces mi prioridad, no, mira, ya ahora sí quiero correr.
y tal vez con la misma masa muscular o no, pero es una cuestión de prioridades y de distribución del entrenamiento. Entonces, si mi prioridad es correr, pero si yo hago 2 días de carrera por semana y 5 o 6 sesiones de pesas, es que estoy haciendo demasiadas pesas en comparación con la carrera. Entonces también es una cuestión de objetivo y distribución del entrenamiento. Sí, definitivamente. Bueno, para cerrar, vamos a terminar con lo que nos comparte Rodolfo. Hola, profes. Espero que estén muy bien. Soy Rodolfo. Durante mucho tiempo se creyó que sudar en exceso era una señal de esfuerzo máximo, mayor efectividad en los entrenamientos, mejor rendimiento y progreso físico. ¿Es esto un mito o una realidad? Ok, antes que nada, la sudoración es un mecanismo de termorregulación. Entonces, de ahí hay un montón de mitos, como el si sudo mucho, si sudo poco, si corro y me meto dentro de una bolsa plástica, estoy sudando más y perdí peso, que ya van siendo más un mito. Y esto es un clásico mito de esos. El sudar más o el sudar menos depende de qué tan activos y desarrollados están mis mecanismos de termorregulación. Y el sudor a veces depende de la humedad del ambiente. Entonces, aparte de ser un mecanismo de termorregulación, a veces no es tan útil porque si la humedad está muy alta, mi cuerpo no se está refrescando por medio de la sudoración y tenemos que buscar otras estrategias de bajar la temperatura corporal. Entonces, no es un parámetro. Para ya ser muy claro, no es un parámetro de si está haciendo bien entrenamiento, si está haciendo mal. Y si estamos ahora que estamos hablando de Jason, que mencioné el volcán, ya no vamos a sudar tanto. Si estamos en la playa, vamos a sudar más. Cuestión también ahí con las condiciones ambientales. Ok, como dijo José, es un mecanismo de termorregulación y también, como muchos métodos de entrenamiento de atletas profesionales, los populares solemos mal entenderlos y mal ejecutarlos. Digamos, el hecho de estar sudando además dentro de una bolsa plástica como un chancho, eso viene de deportes de contacto, en el cual se trata de buscar en una cierta etapa específica dar un peso. Entonces lo que se hace es disminuir el peso por deshidratación justamente, pero a nuestro rendimiento deportivo en deportes de resistencia no nos va a ayudar el sudar más. Lo que va a hacer es justamente el deshidratarnos y nosotros necesitamos mantener niveles de sudoración más constantes durante un evento y durante un entrenamiento. Y también el tema de la temperatura. Ocupamos tener nuestros protocolos de hidratación muy establecidos dependiendo qué es lo que vamos a hacer y por cuánto tiempo lo vamos a hacer. El tema es no utilizar la sudoración, como dijo Amaya, como un parámetro de que si mi entrenamiento estuvo bien o estuvo mal, porque usted inclusive puede estar sudando, vaya a ser zarapiquí, se siente en cualquier corredor, usted no puede estar haciendo absolutamente nada y vas a estar bañado en sudor. Ya con eso creo que te respondo mucho de la pregunta y del mito. Sí, totalmente. Bueno, profes, con esto cerramos esta ronda de mitos que los atletas del equipo nos hicieron llegar. Gracias a todos los que nos escuchan y a los profes, obviamente, por aclararnos y poner en contexto estas creencias, porque el deporte está lleno de frases que repetimos a veces por costumbre o por ignorancia o por cualquier otro tema, pero no todas se sostienen con evidencia o experiencia real. De ahí la importancia de hablarlas, de cuestionarlas y pues aprender juntos. Esto fue Páramo Deportivo. Nos escuchamos en el próximo episodio.